Saludos a todos, bienvenidos a esta breve capacitación o explicación de lo que es el árbol cosmológico. Por lo pronto, solamente veremos la estructura general de este árbol de la vida que se compone de las cuatro dimensiones. Primero, gracias al creador porque les va a permitir hacer este seminario nivel 3 de numerología y es necesario que aparte del video que les envié, ustedes también puedan dedicar el tiempo para entender o procurar comprender estos conceptos que en ocasiones parecen un poco al inicio complicados por la terminología, pero que luego nuestra mente, nuestro cerebro se va familiarizando con ellos. Por eso es necesario empezar a utilizarlos. Como muchos de ustedes no conocen lo que es el árbol de la vida, por eso es que hacemos este pequeño entrenamiento para que cuando estemos en el seminario de numerología nivel 3 ustedes puedan entender y disfrutar mucho más cuando estemos hablando del árbol de la vida y la Sefirot. Pues bien, el árbol de la vida, haciendo una pequeña síntesis, es el mapa, es un mapa cósmico y es un mapa del alma. Dos cosas. Es un mapa cósmico y es un mapa del alma. Podríamos decir que entonces hay un árbol cosmológico, el árbol del universo, y hay un árbol de la psique, del alma. Es decir, lo macro y lo micro. Por eso el texto de la Cábala dice, como es arriba, es abajo. Nosotros somos pequeñas réplicas de lo macro. Por eso, eh, si logramos comprender este concepto, o por lo menos dilucidar un poco, gran parte de los misterios de la vida, gran parte de la manera como usamos la energía, se nos va a revelar. Y eso, créanme, que empieza a cambiar totalmente la perspectiva de lo que consideramos nuestro ser. Aumenta la dignidad y aumenta el amor propio y aumenta esa fuerza para hacer muchas cosas porque nos damos cuenta que realmente somos ingeniería divina. Bien, entonces, el árbol de la vida es un mapa cósmico y del alma humana, ¿verdad? El árbol de la vida realmente es la manifestación de lo divino, de lo infinito, de lo eterno, de lo incomprensible, de lo omnipotente en esta realidad. Por eso, cuando abrimos la Biblia, la primera revelación que encontramos es la del árbol de la vida. Se nos dice que había en el huerto del Edén un árbol de la vida, pero también se nos dice que había un árbol de la muerte. Y todos nosotros, los seres humanos, o estamos conectados con el árbol de la vida o estamos conectados con el árbol de la muerte. Vamos a procurar entender eso. Entonces, para ello, vamos a mirar rápidamente cómo empezó la creación o la manifestación de la luz. ¿Ok? Voy a compartir unas diapositivas que nos van a ayudar a entender un poco esto. Entonces, recuerden los que hicieron, los que empezaron con el curso de Kabbalah,
y si no lo empezaste, entonces te voy a hablar un poco de ello. Antes de que existiera una roca, una molécula, una partícula, antes de que existiera el vacío, cualquier cosa, lo único que existía era una energía infinita. Lo único que existía era una luz infinita llamada el En Sof Or. Mientras esta luz infinita o esta luz infinita lo llenara todo, mientras solamente existiera esta luz infinita, esta energía infinita, pues por lógica, nada más que ello se podría manifestar. Lo único que existía antes de la existencia, terminológicamente hablando, era el infinito, una energía que todo lo llenaba y que no había nada eh, aparte de ella. Pero un día, por una razón que desconocemos y que ningún cabalista y en ningún libro está escrito por qué, esta luz infinita o energía infinita tuvo el deseo de crear algo diferente de ella. Tuvo el deseo de dar, pero no tenía quien recibiera, no tenía un receptor. Entonces esta luz infinita quería expresarse, expresar todo lo que ella tenía, pero no había un beneficiario. Entonces, ¿qué hizo esta luz infinita? Esta luz infinita se contrajo, hubo como una contracción eh, y creó un vacío. Es decir, como que de alguna manera se retiró para crear un vacío. Eso en el hebreo se llama el tzimtzum. Tzimtzum se puede traducir como contracción, que se puede asemejar con las contracciones de la mujer embarazada. Eh, ¿Para qué tiene contracciones una mujer embarazada? Para dilatar, para crear un espacio y que el bebé pueda nacer. También lo podemos mirar porque todo así empieza el misterio de la vida. Lo podemos ver como una mujer cuando queda embarazada, sus órganos se hacen para un lado, sus órganos se retiran un poco hacia un lado para crear un espacio donde se va a crear el bebé. Pues haz de cuenta que la luz infinita se contrajo hacia afuera, es decir, se retiró, pero ojo, no se retiró totalmente, retiró su mayor potencia y dejó una energía residual que lo que hacía era que se mantuviera el vacío o el espacio. Con lo cual, en el momento en que se genera ese espacio tiene un propósito, tiene un objetivo, y entonces podríamos decir que lo primero que Dios creó fue un vacío. Y así empieza la vida espiritual. La vida espiritual, para poder que la luz entre a tu vida y la cambie y la transforme, pues el Eterno permite que tengas vacío espiritual. Y cuando la gente tiene ese vacío existencial,
que no lo llena ni el dinero, ni el sexo, ni las rumbas, ni los logros, ni los premios, ni los halagos. Ahí, en ese momento, es cuando la luz puede entrar, porque el ego se está rompiendo. Y hasta que nuestro ego no se rompa, la luz no va a poder entrar. Así que cuando alguien en terapia me dice, sea de coaching o sea terapia espiritual a través de la cábala, y me dicen, siento mi vida hecha pedazos, no le encuentro sentido a la vida, me siento vacío. Yo pienso entre mí, este tipo o esta mujer están preparados, están listos. Así empieza esto. Esto empieza cuando creemos que hay un caos. Ahí es donde empieza. Cuando esta luz se retiró y se contrajo, es a lo que los científicos le llaman la explosión del Big Bang. Pero ellos creen que ahí terminó el asunto. O sea, que ahí empezó y que eso fue lo que hizo que todo existiera. No, 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 no. Esto fue necesario que una partícula, una parte del Ein Sof Or, del infinito, se retirara y generó, en el plano científico se denomina como una explosión, pero fue para crear el vacío. Y se creó un vacío ¿para qué? Para luego llenarlo. Entonces tú dirás, pero si ya estaba lleno con esta luz o energía infinita, ahora, ¿para qué volverlo a llenar? Ahora se vuelve a llenar, pero la luz va a entrar no con toda su potencia para llenar inmediatamente el vacío, porque entonces volvería todo como antes, volvería todo a ser luz infinita, energía infinita y ya, y no tendría sentido. Pero ahora la luz va a entrar nuevamente a este vacío, pero va a entrar de una manera restringida. Va a entrar de una manera gradual. ¿Y para qué va a entrar de una manera restringida y para qué va a entrar de una manera gradual? Para crear, para crear. Ahora, esta luz entra, cuando digo gradual, es que esta luz entra en diferentes frecuencias y lo hace para que podamos y para que todo en el universo quede de una manera que lo podamos comprender. Entonces, esta luz que entra en este vacío para crear el universo, para crear todo lo que hay en el universo, toda esta luz que se manifiesta en este vacío es lo que nosotros llamamos Dios. Cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia, cuando nosotros hablamos de Dios en nuestra mente limitada, es lo que podemos conocer de Dios. ¿Qué es lo que podemos conocer de Dios? Lo que del infinito entró y llenó el vacío. Eso es lo que podemos entender de Dios. Esa es la manifestación o revelación de Dios que podemos entender. Fuera de ahí, Dios es incomprensible. Fuera de ahí, Dios es infinito. Y es imposible que algo infinito comprenda lo finito. Perdón, es imposible que algo infinito sea comprendido por algo finito. Es como si quisieras meter toda el agua del océano en un vaso. No se puede. Nosotros somos el vaso y el océano es el creador o el infinito. Entonces, se creó el universo.
Entonces, la luz entró a este vacío como una onda expansiva. ¿Han visto cuando tiramos una piedra en un lago? Cómo la onda empieza pequeña, pero luego se empieza ¿qué? A expandir, a tal punto que ya la perdemos de vista. Pues la luz, en este caso, es todo lo contrario. Miren, aquí lo que reflejamos aquí es diferente a lo que, cómo sucede allá. La luz entró, en este caso entró al contrario de la onda de la piedra. Entró a grande magnitud, pero ella se fue reduciendo, 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 reduciendo. La onda se fue cada vez reduciendo, la frecuencia energética se fue reduciendo, 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 hasta que quedó en un punto. Haz de cuenta que tiras la piedra, se ven las ondas, estás filmando con un video, ahora retrocede el video. ¿Se han visto cuando se retrocede un video? Pues haz de cuenta que retrocede el video, entonces haz de cuenta que las ondas empiezan a hacer así. En esta realidad física es al contrario, la onda se expande. En el caso de lo que estamos hablando, la onda entró expansiva, pero gradualmente se fue reduciendo, se fue reduciendo, se fue reduciendo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver esa onda expansiva de energía en un punto. ¿No han notado que cuando ustedes ven de lejos algo, simplemente ven un plano general? Pero ¿qué pasa en la medida que te vas acercando a ese bosque que ves de lejos, que lo puedes dilucidar tranquilamente? Pero ¿qué pasa cuando te vas acercando a él? Luego ya no puedes ver una vista general, ya lo ves mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande hasta que se pierde de tu vista. Y cuando entras al bosque, ves algo que no podías ver desde lejos. Puedes ver los troncos de los árboles, la raíz de los árboles, pues la raíz que sobresale. Puedes ver los frutos del árbol, las hojas del árbol, los caminos, la maleza. Esto se asemeja de la misma manera. Entonces la luz entró como una onda expansiva. La luz en la medida que fue llenando el vacío se fue restringiendo, se fue restringiendo, se fue restringiendo, se fue restringiendo. Y la luz fijada o concentrada en un punto, a eso es a lo que nosotros llamamos materia. Es decir, que la materia simplemente ¿qué es? Es la luz o la energía fijada en un punto, pero de una manera comprimida. Por eso tú ves la pared y dices, veo la pared, veo el mezanín, veo la tablet, el computador, pero si coges un microscopio te das cuenta que hay una realidad que no vemos y vas a ver cantidad de átomos que se mueven. Sin embargo, tú ves todo como una forma estática. La energía en su movimiento más lento es lo que conforma la materia. Por eso, cuando nosotros simplemente nos movemos, vivimos, pensamos, actuamos basados en la materia, estamos en la energía más lenta. Estamos en la energía más lenta. Y aquí tengo una gráfica de más o menos cómo sucedió esto. Entonces tenemos el Sim-Sum. Arriba las letras que encuentras en hebreo dice Ein Sof, que significa el infinito, aquello de Dios que no podemos comprender. Y como pueden ver, allí hay un rayo de luz que entra, hay unas ondas, en la medida que el rayo de luz va entrando, hay unas ondas expansivas, pero si puedes ver, se está señalando el punto. Ese punto es lo que nosotros conocemos como materia, y eso se conoce en la cábala como el 1% de la realidad. Lo demás fuera del punto
se conoce como el 99% de la realidad. Entonces, todo lo que puedes ver, tocar y palpar es el 1% de la realidad. Todo lo que no puedes ver ni palpar es el 99% de la realidad. Existe en lo macro, en el universo, y existe en lo micro, en el ser humano. Entonces, nuestro 1% sería nuestro cuerpo, el 99% sería nuestra alma. Se puede profundizar mucho más, hay mucho más, pero requiero enseñarles lo básico. Lo demás, los que estén en el curso de Cábala, lo van a poder ver de una manera más profunda y detallada, porque hay una cantidad de cosas donde se explica el alma universal, que todos éramos una sola alma, y bueno, podemos ver todo esto desde otra perspectiva, pero aquí lo que procuro es darles una información básica para que ustedes puedan comprender y disfrutar mucho mejor el seminario de numerología nivel 3. Entonces tenemos el Ein Sof Or, ya sabemos que es la energía infinita que no se puede comprender, que no se puede definir, que está fuera de nuestro alcance y que eso debería de llevarnos a una reverencia total y no estar hablando estupideces acerca de la divinidad y menos compararlo con objetos o con cosas insignificantes. Cuando esta luz entró, se crearon, y esto es lo que llamamos universo en la Cábala. Para nosotros, universo en la Cábala no son ese espacio vacío donde están las estrellas, el Sol, la Luna, Marte, Júpiter. Para nosotros eso inclusive es la parte más pequeña del universo o de la energía más lenta del universo llamado el mundo de Asia, que ahora lo vamos a ver, o la dimensión de Asia. Cuando esta luz entró, creó cuatro dimensiones donde la energía iba a estar en una potencia diferente, en un nivel diferente, ¿sí? Es la misma energía, ojo, pero en diferente frecuencia, en la medida que se fue expandiendo o llenando el vacío. Entonces, la primera manifestación de esta luz del Ein Sof se conoce como Absolut. La dimensión de Absolut significa emanación, que es a lo que los científicos llaman el campo cuántico, que hay una energía para ellos infinita. Ya desde la cábala sabemos que no es la energía infinita, es simplemente la dimensión de Absolut. Por eso es que suena a veces arrogante o prepotente, pero es así cuando decimos que la cábala tiene conceptos más evolucionados que la ciencia. Y por eso un cabalista y el que estudia la cábala se vuelve súper, súper inteligente, súper intuitivo y puede hablar con cualquiera. Pues Absolut, el mundo de la emanación, es lo que ellos llaman el campo cuántico, es donde la energía está en todo su potencial, en todo su potencial. Es como si fuera como la hidroeléctrica, como el lugar de donde se genera la energía a partir del vacío, de la existencia. Porque en el otro campo sabemos que es el Ein Sof. El Ein Sof sería la fuente de energía infinita, pero en Absolut tendríamos como esa hidroeléctrica, esa planta de donde va a emanar la energía para todo este universo. Por eso se llama emanación. Y de ahí emanan las almas. Las almas tienen identidad en Absolut. En el Ein Sof no, pero en Absolut sí. De ahí emanan las almas. En Absolut está la energía entonces en todo su potencial y todo lo que ha sido, es y será está en la dimensión de Absolut. Nada se puede manifestar en esta realidad si primero no existe en su potencial en Absolut. Absolut se le llama la conciencia divina, se le llama la voluntad divina, ¿sí? Es esa fuente de energía en esta realidad. Es como la matriz de Dios. Pues eso es Absolut. Es la energía en potencialidad, pero allí la energía no tiene forma y no está en movimiento. Simplemente existe como si estuviera en un estado de reposo, ¿sí? Lista para emanar. Y ahí está el concepto de la eternidad del alma. Luego tenemos Beria, que es la dimensión o la energía de la creación. A esto también se le llaman mundos.
Mundo de Absolute, mundo debería. Me gusta más llamarlo dimensión. La dimensión debería es la energía que ya está en movimiento. Es la energía que ya está en movimiento. O sea, así como arriba se le llama conciencia cósmica, en vería se le llama la mente cósmica. Porque aquí es como si estuvieran los pensamientos divinos, que son frecuencias de energía, que están en movimiento con el objetivo de crear. Arriba en Absolute, la energía está en estado de emanación, está lista para emanar, para proporcionar lo necesario para que se mueva en la dimensión de abajo y pueda crear. Aquí en Beria empieza el espacio-tiempo. Por eso en Beria empieza la Torá. Cuando nosotros leemos en el Génesis, Bereshit bara. El término bara, que significa crear, del verbo bara, viene Beria, creación. Entonces, Bereshit, en un principio, o en el principio, creó Elohim, et Hashamayim bet Haaretz, los cielos y la tierra. Es decir, que aquí empieza el relato de la Biblia, en Beria, en Bereshit. Pero por eso la letra B, que la van a ver en el seminario nivel 3, tiene como una punta señalando hacia atrás, cree que hay algo más hacia atrás. Claro, porque hacia atrás está la primera letra, que es la Aleph, con la cual se escribe Absolut. Es decir, antes debería estar Absolut. Antes del principio que nos narra la Biblia está Absolut. Entonces aquí vería, es la energía que está en movimiento para crear y se llama mundo de la creación, dimensión de la creación, mente cósmica. Luego, esta energía se va comprimiendo un poco más, se va restringiendo un poco más para darle forma, para darle forma. Es como si tuvieras varias cosas expandidas, un rompecabezas, pero ahora empiezas como a irlo uniendo, irlo uniendo, irlo uniendo. ¿Sí? Y ahí empieza, en Yetzirah empieza a haber una forma. Por eso Yetzirah se traduce la dimensión de la energía que ya toma forma. Yo lo comparo como, porque es que esto revela la vida, ¿no? Esto es lo macro, pero también nos ayuda a entender lo micro. Lo micro nos ayuda a entender lo macro. Y lo macro le da sentido a lo micro. Espero que haya entendido esa frase. Lo micro nos ayuda a entender lo macro, pero lo macro le da sentido a lo micro. Entonces, cuando un bebé, cuando un alma viene a este mundo, primero es emanada. ¿De dónde? De Absolut. En el momento que el espermatozoide entra al óvulo, ahí ya hay una vida. Hay un embrión, pero ahí ya hay una vida. De hecho, él se mueve porque ya hay una célula viva. Por eso el aborto es un pecado muy grave. Es más que un asesinato, porque tú puedes asesinar a una persona que ya está hecha y derecha, que tiene libre albedrío y que cometió errores y muchas cosas por los cuales tú eres consciente y una persona llena de odio, venganza o por lo que sea, va y lo mata. Pero una vida allí es diferente. Por eso es mucho más grave un aborto que un asesinato. Tremendo. No significa que no se pueda cambiar y modificar eso. Sí se puede modificar, pero hay que hacer un trabajo espiritual por ti y por esa alma que le impediste manifestarse en este plano físico. Entonces, ahí ya hay una vida, eso es vería, pero aún no tiene forma. Tienen que pasar 9 meses ¿para qué? Para que el bebé se vaya formando y por eso se hace la ecografía constantemente. Entonces ya hay una formación. Eso es Yetzirah, mundo de la formación. Exactamente pasó en lo macro. Y luego
viene el mundo o la dimensión de Asia, que sería cuando nace el bebé y se le corta el cordón umbilical. Cuando nacemos y nos cortan el cordón umbilical, es como eso simboliza como cuando llegamos a este plano físico y perdemos esa conexión que teníamos total con los mundos superiores. Y por eso debemos volvernos a reconectar. Por eso en la Cábala hablamos de reconexión, porque una vez estuvimos conectados con el infinito, con el Padre, con la luz, pero bajamos a este mundo porque así lo decidimos, es otra cosa que ya enseño en el curso de Cábala, por nuestra elección, porque queríamos ganar nuestra propia luz, queríamos hacer méritos, y entonces aquí bajamos y nos desconectan de arriba y nos ponen un oponente. Y por eso el objetivo de los seminarios, de los cursos de Cábala, de toda la espiritualidad, de todo el conocimiento de elevación que podamos recibir es para volvernos a conectar. ¿Y por qué la gente sufre, vive caos y hoy en día está en lo que está, sumida en la desesperanza y en la oscuridad? Porque no están conectados. Y por eso cometemos un error cuando nos alejamos de la sabiduría de la Kabbalah o de cualquier disciplina de espiritualidad que me ayude a conectar. Porque nosotros tal vez, yo conecto con la Kabbalah después de haber estado por, haber estudiado teología y haber visto cantidad de doctrinas y de conocimientos eh, atrás, pero con lo que mi alma conectó y lo que me ayudó realmente a ver, a comprender esta existencia fue la Kabbalah. Así que yo te invito para que sigas en este proceso. Ahora, ¿cómo se le llama a Apsilú, Beria, Yetzirah y Asia? Estas dimensiones del universo se le llama el árbol de la vida cósmico. Este es el árbol de la vida del universo. Recuerden que hay un árbol de la vida de la psique que se los estaré explicando en más profundamente en el seminario de numerología nivel 3. Entonces tenemos el árbol cosmológico. Ein Sof Or es la fuente de vida del árbol. Absolut es la raíz del árbol. Piensen en un árbol cuya raíz no está abajo. Piensen en cuyo árbol donde su raíz está arriba. Por eso la raíz de nuestra alma está arriba, no abajo. Por eso lo de abajo no nos satisface totalmente, porque es solamente una pequeña parte de la luz, de la energía. Debemos subir porque la raíz está arriba. Entonces, Absolut es la raíz del árbol, que significa la raíz de toda la creación, incluyendo nuestras almas. Beria es el tronco del árbol, es por donde la savia de la vida del árbol se mueve de arriba a abajo para llevar la vida a las ramas y se puedan generar los frutos. Yetzirah son las ramas y las hojas del árbol que son los que le dan la forma al árbol. Imagínate que cuando hay un solo tronco, el árbol no tiene forma, pero cuando tiene ramas, hojas, tiene forma. Y hacia son los frutos del árbol. Y hacia son los frutos del árbol. Metafóricamente hablando, si hay un árbol macro y un árbol micro, fíjate cómo te das cuenta si estás conectado al árbol de la vida o al árbol de la muerte. ¿Cómo son tus frutos? Porque tú eres un árbol. Metafóricamente hablando, según la Biblia, de principio a fin, se habla de la metáfora del árbol. Tú eres un árbol. Por eso el Salmo 1 dice, y será como árbol plantado. Entonces, ¿cómo son tus frutos? Aún los profetas dijeron, por sus frutos los conoceréis. ¿Te das cuenta si estás conectado con el árbol de la vida o con el árbol de la muerte? Por tus frutos. ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu mente? ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Es tu vida una bendición y das bendición a los demás? ¿O tu vida es un caos? Bien, muchachos, espero que esto
sea de gran bendición para ti que hayas podido comprender y recibir un poco de lo que es el árbol de las vidas, por lo menos para comprender mejor estos conceptos que vamos a enseñar en el seminario nivel 3. Esto es profundo, pero es maravilloso. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo seminario. Nos vemos en este seminario nivel 3. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que vas a vibrar y sé que vas a comprender muchas cosas de tu vida. Bienvenido de antemano. Bendiciones y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creciendo en este camino de evolución. Cábala, la evolución del ser. Shalom.